Bueno, hola, hola, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos por acá nuevamente. Esto es Bianconeri Zona en español. Hoy un lunes más que estamos con ustedes, un lunes que hubiésemos querido estar acá celebrando, pero nos vamos con una derrota ante Napoli este fin de semana, una derrota complicada porque otros como el Milan, como el Bologna están sumando, están empujando, se están metiendo cada vez más a la pelea entre esos primeros puestos y el momento de Juventus es extremadamente complicado y no podemos seguir escondiéndolo. Así que con este preámbulo vamos a darle inicio a Bianconeri Zona en español. Hoy vamos a analizar estadísticas, datos, qué es lo que pasó con el Napoli-Juve, qué es lo que se viene en el calendario. Por favor, quédense con nosotros y no olviden de darle like a este video. Il pallone, ma è finita qui, è finita qui, è finita. La Juventus è campione del mondo, la Juventus è campione del mondo, campione del mondo. Decide il gol di Alex Del Piero. Bueno, nuevamente estamos por acá. Hoy vamos a analizar muchísimo este Napoli-Juventus y para eso estamos con mi buen amigo Guille. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hermano? Bienvenido. Bien, gracias Bruno y a todos los que desde ya nos acompañan. Estamos acá acabamos de estar, seguimos sin poder sumar, y esta vez fue contra el Napoli y pues ni modo, vamos a analizar bien todo lo que sucedió, qué es responsabilidad del entrenador, qué es responsabilidad de los jugadores, y nos vamos a meter de lleno con todo lo que pudimos ver ayer, que lastimosamente reafirma nuestro momento. Como mencionábamos en el live anterior, el gane que tuvimos contra el Frosinone al último momento no maquillaba el momento de la Juventus y pues ahora el Napoli nos vuelve a poner en evidencia que no estamos pasando por el mejor momento. No estamos pasando por el mejor momento, sin duda. Juventus salía con esta alineación titular para el partido en el San Paolo, un San Paolo que lucía sus mejores colores, estaba topado de gente, no cabía un alma, un gran ambiente, en fin. Y nosotros salíamos con tres variantes, por así decirlo. Primero, Alexandro iba de titular por Federico Gatti. Hay que recordarle a todo el mundo de que uno de sus mejores amigos falleció un par de días antes, el señor Marco Pezzati, en un accidente de carro, y pues no deja de ser un momento sumamente trágico, y obviamente pues Federico Gatti no estaba al 100% en sus emociones, en su cabeza, y era obvio de que pues no se le iba a arriesgar, sobre todo en un partido tan difícil, ¿no? Lo segundo, Chiesa y Vlahovic, la dupla de ataque. Chiesa había estado sufriendo de dolor por un golpe que recibió en entrenamiento por parte de Alexandro, si mal no recuerdan, a principio de semana, pero logró recuperarse y fue el titular en este partido junto al serbio. Y lo tercero que quisiera pues decirles a ustedes cómo salió Juventus era justamente Alcaraz y Miretti titulares. Habíamos estado hablando de que tal vez Cambiaso podía jugar por banda, o incluso Cambiaso jugar, como Mezzala por derecha y dejar a Weah, por ejemplo, en banda. Bueno, no fue así. Al final del día, Alcaraz, Miretti y Locatelli formaron ese tridente en el medio campo, y en bandas dejaron siempre a Cambiaso. Y por el otro lado, la sorpresa, Ayling Jr. en vez de Kostic. ¿Cómo viste esta alineación, Guille? Bueno, primero que nada me sorprendió por la inclusión de Ayling Jr., que creo que se había ganado la titularidad, se la viene ganando desde la temporada pasada, así que fue algo muy grato poder verle de entrada, pero sí, digamos que una de las sorpresas fue lo que ya mencionabas,
la inclusión de Alexandro por el problema personal que tuvo Gatti. Eso fue algo que no nos lo esperábamos, surgió al último momento. De hecho, creo que 45, una hora antes del partido, nos estábamos dando cuenta que Gatti no iba a ser incluido en la alineación. En la alineación titular. Sí, entonces, pero bueno, esperamos de que Gatti para el próximo juego pueda estar disponible, y Alexandro fue una de las sorpresas. Menos mal que no influyó de manera directa. No, hizo un partido bastante correcto. De hecho, nos salvó de un gol sobre la línea. Que bueno, al final un cabezazo de él salva a la valla de Juventus y pues nos salva de un gol. Hay que decirlo. Un partido bastante aceptable de Alexandro. Pero lastimosamente son excepciones, ¿no? La regla, por lo general, es que Alexandro cometa un error. Afortunadamente no se dio. Yo he calculado que cada 180 minutos aproximadamente, perdón por no tener el cálculo exacto, el número exacto, pero cada 180 minutos Alexandro participa en un gol. Lamentablemente no es a favor de la Juventus, sino que en contra. Así que, pero bueno, y bueno que contra Napoli fue la excepción y no cometió un error. Alcaraz. Sí, no, te iba a decir, yo creo que dentro de todo fue una alineación bastante aceptable. Incluso me atrevería a decir que leí muchos comentarios muy positivos con respecto a esta alineación. Es la alineación más joven de la Juventus en décadas. Creo que el promedio de edad de esta Juventus fue de 26.1 años. Es decir, teníamos más de 40 años o más de 50 años, no recuerdo exactamente, de no tener un equipo tan joven en la cancha. Y esto obviamente a mí al principio, antes del partido, me daba un poquito de temor, pero cuando empecé a ver cómo estaba jugando Juventus, jugó a contragolpear, se generaron muchísimas ocasiones. Yo te digo, yo me vi sorprendido al ver la cantidad de ocasiones que generó Juventus, a pesar de no tener la posesión, Guille. Sí, correcto. Se crearon mayor cantidad, digamos, que revisando los números, se disparó más veces al arco, o mejor dicho, se disparó más. Se disparó más veces. Sin embargo, al arco, sí, el Napoli, ahí fue un poco más equilibrado, digamos. En cuanto ese es uno de los grandes problemas que tenemos, Guille, la efectividad. Y de hecho va a ser portada el día de mañana en Tuttosport. Y ojo, algo más. En grande, en mayúscula, por favor, afinen la puntería, porque la efectividad de Juventus fue desastrosa. Claro, y fíjate, pero algo que es notable es que se hizo aún teniendo solamente el 29% de la posesión de la pelota en todo el partido. Entonces, a ver, créanme que como apostador habitual, que soy yo entiendo que la posesión de la pelota no es un factor tan determinante en el resultado de los juegos. Lo he comprobado, lo he vivido, lo he sufrido, pero sí llama mucho la atención que habiendo tenido tan poca posesión del balón, hayamos disparado tantas veces, aunque sí, con mala puntería, pero digamos que el volumen de ataque se creó. Sí, absolutamente, absolutamente. El problema no fue el volumen de ataque y el problema no fue la posesión, porque al final se lograron generar muchísimas oportunidades. El problema fue la efectividad de Caramarco, y es que solo en el primer tiempo yo conté 3 ocasiones claritas de gol. Un cabezazo de Vlahovic, luego el poste, luego la que se perdió absurdamente, prácticamente con la portería vacía. En fin, Vlahovic definitivamente no anduvo fino, y ya vamos a mostrar un par de videos al respecto, porque es que a mí sinceramente sí me chocó mucho la poca efectividad del serbio. ¿Sabes que el serbio todavía no puede marcarle a Napoli con la camiseta de Juventus? Sí, bueno,
vos compartías más temprano. Ya la vamos a compartir, sí, claro. Vale, no, la verdad es de que esa es la importancia de los números porque revelan cosas que a simple vista no se ven. Entonces, vamos a ver más adelante una estadística pero muy interesante sobre la productividad de goles de Dusan Vlahovic y a quiénes les marca. A ver, si nos pueden comenzar a acompañar en los comentarios. Esa fue una, mira. Esta fue una que, digamos, bueno, el tipo no tuvo suerte, pegó en el poste y ya está. Antes de esta, fue la del cabezazo, que cabeció solo Vlahovic. Cabeció solito, sin marca, y no la pudo meter en la esquina. A mí esa del cabezazo sí me pareció grave, pero la más grave todavía es esta. A mí esta ya no te puedo creer. Yo esto no te puedo creer como un tipo que se entrena todos los días. Primero, mira quién le da el pase. La alta presión de Rugani. ¿Por qué es Rugani este? Sí. Mira dónde está Rugani parado. Esto es algo notable. La alta presión de Rugani hace que se pierda ese balón y Vlahovic. Vlahovic. Sí, justo. Yo no te puedo creer eso. La verdad es de que sí se vio algo bastante agradable y que creo que quedó por los comentarios, por lo que se lee, quedó en la retina del aficionado juventino una presión tan alta por parte de la Juventus. Gustó mucho que apretáramos la salida del rival y justo por apretar tan alta, por generar tan alta presión, se genera este error en la salida del Napoli y queda una oportunidad clarísima, tres guíes. Y te digo más, esta oportunidad es infame que la haya perdido Dusan, porque la Juventus se ha encargado, sobre todo en esta última semana, en mostrar muchísimas prácticas de Dusan Vlahovic en situaciones similares en los entrenamientos y anotando cualquier cantidad de goles, pero bueno, a la hora de que cuentan estas oportunidades y que cuenta convertirlas, pues esta vez la falló, lastimosamente. Esta vez la falló. Antes de pasar al segundo tiempo, quiero empezar a saludar a toda la gente que nos escribe. Por aquí tenemos ya a Darwin Carrione, por ejemplo, que dice que ya dejó su like. El que no haya dejado like, por favor, apóyennos. Dice Allegri, Locatelli, Kostic, De Sciglio, Alexandro, fuera. Increíble que Fratesi es banca y tiene más goles que Locatelli y Rabiot. Bueno, Subte, saludos a todos, banda, dice. Chao ragazzi, dice Jorge Cerritos también. Alexis Rosquet, buenas noches a todos. Denis Méndez desde Costa Rica, un abrazo, Denis. Espero que estés muy bien y bienvenido a Bianconeri Son. Pura vida, Denis, pura vida. Pura vida, mae. Y luego viene Hans Rodríguez también que nos escribe. Buenas noches, amigos. Llegando a live, sigo sin creer este partido, dice. Abraham, que te pone una pregunta complicada, dice. ¿Aún creen que podamos levantar un trofeo esta temporada? Sí, yo creo que sí, pero evidentemente estamos hablando de la Copa. Esperemos de que sí sea posible. A inicio de abril es el primer compromiso contra el Lazio. Así que sí, creo que sí es posible. En Liga imposible. Copa. Sí, saludos banda, dice Franco. Subte dice, a pesar del resultado se puede rescatar la presión. Gerson Hernández también, mira, dice buenas noches, un abrazo Gerson. Jorge Cerritos, quizás más de alguno me va a putear, dice, pero se perdió realizando un buen partido. Fíjate que yo este comentario lo he leído y yo lo comparto. Y lo comparto hasta cierto punto, Jorge, porque se hizo un mejor partido que contra Udinese, que contra Frosinone, que contra Inter y que contra Empoli. Se le vieron un poquito más de ganas, se verticalizó más, fueron menos miedosos a la hora de ir al ataque, a lo mejor por haber tanto joven dentro del campo.
pero bueno, se perdió y eso es lo que importa, el resultado. No se logró y se falló demasiado. Sabes, Lixa, yo creo sí. antes de pasar al siguiente, Bruno, yo creo que justo lo que mencionaba hace un momento, quedó en la retina del juventino la presión alta. Y la presión alta es algo que se venía pidiendo y exigiendo. Entonces creo que eso abona mucho al comentario un poco generalizado en que sí vimos a una mejor Juventus que anteriormente, que solo veníamos y nos replegábamos. Entonces sí creo que la presión alta abona a que estemos opinando de que se vio una mejor Juventus. Y es válido, es válido. Sí, claro. La Juve extraña mucho a McKennie, dice Paul Gutiérrez. Un abrazo, Paul. Para mí esta temporada es de lo mejor del centrocampo, totalmente de acuerdo. Comparto al 100%, Paul. No podemos seguir así, dice Arturo desde Guatemala. No llegamos ni a top 4. Sí, bueno. Bueno, Arturo, vamos a ver una proyección más tarde de las posiciones finales del top 4, cómo consideramos que pudiese llegar. Es una probabilidad de cómo pudiese desempeñarse los 4 equipos: Inter, Milan, Juventus y Boloña. Ojo, pongo a Boloña como 4º lugar desde ya. Así que vamos a ver. Nos había faltado analizar, Guille, lo del primer tiempo, ¿no? El gol que viene de Kvaratskhelia con esta volea, un muy mal rechace de Bremer, hay que decirlo, no nos acostumbra a este tipo de malos rechaces. Y hay quienes dicen de que también fue responsabilidad de Szczęsny, que era su palo, ahí estaba cubriendo en teoría. Te voy a decir por qué no es responsabilidad de Szczęsny. Existe un desvío bastante leve y a lo mejor por eso no se alcanza a percibir tanto, pero sí hay un desvío en las piernas de Cambiaso, si no me equivoco. Sí, hubo un desvío, es cierto. Sí, entonces, bueno, muy difícil para Szczęsny, que reacciona, pero ya con ese desvío se vuelve un poquito más difícil porque lo pone más esquinado, más al ángulo inferior, y era bastante difícil, así que yo no le daría... Justo después de esa jugada, bueno, un par de minutos después viene la más clara de Vlahovic que erra, luego nos vamos pues al entretiempo abajo en el marcador. El segundo tiempo, cabe destacar que Andrea Cambiaso jugó al filo de una expulsión, o al menos de una doble amonestación, estuvo a punto de ser expulsado, al final Allegri lo cambia. La Juventus siguió creando chances, Cambiaso falló, de hecho, una clarita, que tampoco me explico cómo se falló, y luego vinieron los cambios. Wea entró por Cambiaso, Gildis y Nonge por Iling y Miretti, y luego vino el golazo de Chiesa, que fue un auténtico golazo. Por favor, se lo vamos a poner por acá. A ver, la jugada la empieza él, la lleva él por banda, mira. Se la pasa a Alcaraz, y a mí lo único positivo que le vi a Alcaraz fue que, lejos de irse para atrás y tal, por lo menos verticaliza, rompe la línea, y aquí viene Chiesa, y Chiesa por derecha, ojo, cuando todos decían de que solo podía jugar por izquierda o que mejor dejarlo de segundo delantero, viene Chiesa y hace este golazo. Es algo que nos debe de poner muy contentos a todos los juventinos, que Chiesa vuelva a anotar. Es su 7º gol en Serie A. Entonces, primero que nada, Bruno, eso destacar que Chiesa vuelve a ser productivo. Y la flexibilidad táctica de Chiesa. Chiesa te puede jugar por todos lados. El problema de Chiesa nunca ha sido ni táctico, ni un problema únicamente con Allegri, ni nada. Es un tema mental. Cuando Chiesa le pone ganas, ahí están los resultados. Sí, mira, y fíjate, te digo más, Bruno. Yo creo que estamos en una corriente. Y a ver, yo no me voy a venir a desligar ahorita a estas alturas de la corriente del Allegri out. O sea, yo no voy a ser hipócrita.
para mí debe de salir. Listo. Sin embargo, responsabilizar a Allegri por absolutamente todo no me parece correcto, porque ya vamos a llegar al segundo gol del Napoli y he leído comentarios en las que también se le responsabiliza por una desatención tan grande de nuestra defensa. Entonces, volviendo un poco, si me permitís, Bruno, volviendo un poco al gol de Chiesa, bueno, se mencionó muchas veces que era problema, que el mal desempeño de Chiesa era problema porque no se llevaba bien con el entrenador, porque Allegri lo ponía a jugar como segunda, o sea, que no lo ponía a jugar pegado a la banda. Y el gol de Chiesa cae por banda derecha, jugando por banda derecha. Yo no creo que Chiesa a medio partido contra el Napoli se haya detenido, haya pedido un formulario y un lapicero y le haya llenado una solicitud de permiso para cambiarse de banda a Allegri. Entonces, no, yo creo que estaba, yo creo que esto ya estaba platicado con el técnico también, o sea, Chiesa tiene la libertad y Allegri no es un entrenador, y menos con Chiesa, al que le va a marcar o delimitar una zona en el campo. Yo creo que le da la libertad para moverse y lo ha venido haciendo. De acuerdo, entonces hoy queda demostrado, o bueno, ayer quedó demostrado que el problema de Chiesa era exclusivo de Chiesa, porque muy de acuerdo puedo estar yo con el Allegri out, y ojo, esto lo digo en nombre de Guille, no de Bianconeri solo en español, pero esa es mi opinión personal. Yo creo que debe salir, pero tenemos que ser objetivos y no podemos venir y tratar de culpar a una sola persona, porque no es lógico, no es sensato a una sola persona por todo esto que nos está sucediendo. Entonces, este gol... Yo comparto, Guille, es imposible achacarle todo a Allegri. Hay muchas cosas que dependen exclusivamente de los jugadores, como fallar esas 3 claritas de Vlahovic, como la que falló Cambiaso, como la que falló Rugani, como este desastre de marca. Lastimosamente no puedo alejar más la cámara en el gol, pero es que mira dónde están todos los jugadores de Juventus y mira dónde está Raspador y mira dónde está toda la gente de Napoli. Están 3 metros atrás y todos van corriendo. Y nuestros jugadores lentos. Y mira cuánto. Es que esto es un chiste. Es que te voy a decir algo. Hay 4 jugadores adelante de todos los Bianconeri. Discúlpame que me exalte, pero es que mira, yo te digo algo. Increíble. No es aceptable que los jugadores hayan abandonado la jugada antes que empezara. Porque es que es básico. Sí, básico. Y aquí no es Alexandro. Cualquier defensa tiene que estar atento al rebote. Es cierto, lo más probable, la probabilidad más grande en un penal es que se anote. Es que el que va a cobrar termine obteniendo el objetivo, que es anotar el gol. Pero existe un 15, 20, 23% de probabilidad de que el portero anote, que el portero ataje. No podés quedar retratado así, porque nuestra defensa mostró desidia, mostró que no le corre sangre por las venas, le corre agua tibia. Es un blackout tremendamente evidente. Y no es responsabilidad de un solo jugador, porque no es solo Alexandro, no es solo Bremer, no es solo Rugani, son toditos. Esta jugada empezó con todos estando 3 metros por delante, todos. Mira el 47, que es Nongue, el que provocó el penal, ya vamos a hablar de Nongue. Sí. Alexandro con el 12, Locatelli con el 5 y Yildiz con el 15. Bueno, Yildiz ni se acercó, Yildiz solo se quedó ahí.
Pero el resto es que todos los del Napoli, mira, No. son 4 los que le ganaron las espaldas increíbles. No, hay uno, mira, hay uno que no recuerdo cómo se llama ahorita, hay un moreno de trenza, Anguissa. el Napoli. Okay. Anguissa. Él está, yo creo que en esta toma no sale, pero él está parado. No, sí, yo sé que ahí sí está, pero al principio él está parado afuera de la media luna y le gana a Sandro, le gana a Bremer. Es vergonzoso. Ahí va, mira. Ahí Esto muestra que hay una desidia que ha acompañado hay una desidia irrefutable por parte de nuestros jugadores. Hay que decirlo, muchachos, no todo es culpa de Allegri. Mucha de la responsabilidad, sí, claro que sí, pero acá quedamos retratados e incluso a los últimos que señalamos como responsables de que estamos a punto de perder el segundo lugar de la Serie A, porque lo vamos a perder. Perdón por estar hablando pero lo vamos a perder. Son los jugadores. Los jugadores tienen muchísimo que ver en esto. Y aquí queda demostrado una malísima actitud. Y aquí Allegri no tiene, pero absolutamente nada que ver. Saludos, vamos por ese like, dice Froboy, porque la Juve es la Juve, dice, recordando a Di María. Carlos Di Gregorio, buenas noches muchachos, muy mal el actuar de Allegri con respecto a Nongue Boende. Ok, es cierto, vamos acá. Mira, Nongue entró al 75, provocó el penal al 85 y lo sacaron al 90. Es decir, jugó 15 minutos. Yo creo que sí comete un error Allegri. Ya él explica, o al menos creo de que trató de excusarse al final en algunas ruedas de prensa, en algunos medios, diciendo de que no se debió por el penal, de que buscaba meter a Danilo pues porque estaba buscando la jugada a balón parado, porque Danilo tiene mucha más presencia en el área rival, etcétera, y que por eso lo sacaba. Yo espero que se lo haya explicado muy bien a Nongue, porque es un chico de 17, 18 años y de que lo podés destruir anímicamente con este tipo de cosas. Creo que sí se equivoca Allegri al hacer esto, pero bueno, ya está. Sin lugar a dudas. Y a ver, Allegri tiene todo el derecho de hacerlo. Él es el entrenador de la Juventus. Sin embargo, un jugador hecho y derecho, no un novato de 18 años, puede llegar a soportarlo, puede llegar a tener la madurez emocional de entenderlo. Pero si se lo haces a un novatísimo, a un jugador de 18 años que no sé cuántos minutos, no sé si eran los primeros minutos en la temporada de Nongue, o ya habrá tenido ya había tenido un par, pero no sobrepasan los 20, 30 minutos. Claro, entonces lo hundís, y aquí no nos vamos a venir a dar de moralistas pero es la verdad. O sea, ahorita Nongue debe estar cuestionándose absolutamente todo. No era bueno exponerlo, dice Paul Gutiérrez. Nicolás Bonín, que dice que Chiesa es extremo, y que Nicolás Bonín también dice que Bremer es inmaduro, o al menos jugó de manera inmadura en este partido, no sé. Locatelli dice que no está a la altura. ¿Qué opinan de lo que le hicieron a Nongue? Bueno, ya estábamos hablando del tema. Vamos que tú puedes. Saludos acá, Rafael, dice. Bueno, muy bien. Vamos que tú puedes. Rafa, ¿de dónde nos interesa, Rafa, saber de dónde nos escribís? Así que quedamos pendientes. Por aquí vuelve a poner, mira, parece increíble. Coloca la imagen del penal y fíjense, el único bien posicionado para el rebote es el joven Yildiz, el resto dormido. Bueno, pero Yildiz tampoco acompaña la jugada, Rafael, porque Yildiz de hecho es el que menos se acerca a seguir a los atacantes del Napoli. Hay muchísimos comentarios, es difícil ponerlos a todos. Dice Nicolás, estas actitudes se pagan muy caro. Me gustó el partido de Miretti, dice Gerson Hernández. Sí, no lo hizo mal Miretti, no desentonó. Pero lo mismo que con Alexandro. La regla es que desentone y las excepciones es que lo haga bien.
Justo eso, miren. Creo que es natural en un chico tan joven. Lo que le hace falta a Miretti es tener continuidad en algún otro equipo. Sí, a lo mejor, y eso sería algo que le caiga bien a Fabio Miretti. Sí es cierto, bueno, tiene 20 años ya, es joven, se puede considerar como joven todavía. Y pues bueno, digamos que por la cantidad, mira, yo a Miretti, ¿por qué le seguiría dando una oportunidad? Porque a pesar de su corta edad, todavía tiene, a pesar de su corta edad, tiene mucho recorrido ya. Entonces, eso puede llegar a ser en algún momento una buena combinación, pero sí tiene que lucir en algún lado, sí tiene que hacerlo bien en algún lado. Si no es en la Juventus, que vaya, que se dé a préstamo a algún otro equipo y que ahí lo haga bien, pero sí necesita hacerlo bien en algún lado. Yo, para concluir, creo que, bueno, los últimos 5 partidos en Napoli se han perdido en Serie A. Se perdió 2-1 hace 5 años, 5-1 luego, 2-1, 1-0, otro 2-1 hace 2 días. Esta derrota de verdad que duele porque estamos poniendo en riesgo el segundo lugar. El Milan se pone a 1 punto, el segundo puesto, como digo, está en riesgo. Me gustó el gol de Chiesa, me gustó la verticalización que hizo en esa jugada Alcaraz. En general creo que vi una mejor Juve comparándola, y eso sí quiero subrayarlo, comparándola con lo que hemos visto en este 2024, es decir, contra Frosinone, contra Udinese, contra Empoli, contra Inter y contra Hellas Verona, pero me pareció tremendamente preocupante la falta y la poca efectividad que tenemos todavía. Hay varias declaraciones de las que quiero hablar, Guille. Si querés, vamos a ellas. La primera, bueno, la de Allegri, ¿no? Después del partido, donde dice: esta noche jugamos un partido bueno, con oportunidades prometedoras, pero no pudimos aprovecharlas. Fue uno de los equipos más jóvenes de Juventus de la historia, con 6 jugadores nacidos entre 2003 y 2005. Miretti y Alcaraz tuvieron un buen partido. La experiencia adquirida este año por algunos jugadores nos permitirá estar un poco más alerta sobre los penaltis y ciertas situaciones en la temporada. Esto es fútbol, decía. Hay momentos en los que las cosas van bien y otros como este. Tenemos que trabajar en el rendimiento independiente del resultado. Tenemos 57 puntos y los chicos no deberían desanimarse. Contra Atalanta será un choque directo para Champions. Luego le preguntaron sobre su futuro y pues decía que está concentrado en la temporada, que hay que esforzarse para alcanzar el objetivo Champions y permanecer en esa posición, es decir, en segundo lugar. Y luego Vlahovic, si me ayudas, Guille. Claro, sí, Dusan mismo declara: tuve ocasiones importantes que podían resolver el partido, pero me equivoqué. No busco excusas, desgraciadamente ha sido así. Lástima, porque el equipo ha hecho un gran partido. Debo hacerlo mejor. Por lo general, en estas situaciones marco 9 de 10 veces. Necesito hacerlo mejor para convertirme en un gran delantero, como aspiro a hacerlo. El problema no es que no haya marcado, es que la Juve no ganó. Mira, declaraciones sumamente maduras por parte de Dusan. Sí. Totalmente. El míster ha gestionado bien la inserción de los jóvenes. El próximo año debemos aspirar al Scudetto, porque en la Juventus solo cuenta ganar. El partido versus Empoli nos dio una paliza a nivel psicológico y pagamos contra Inter y Udinese. Esto es importante. Lo que acaba de decir es importante. Y es lo que todos habíamos dicho, ¿no? El golpe anímico, moral que nos pasó factura contra Empoli días antes del Derby de Italia. Luego, pues, termina de rematar ese Derby de Italia donde el equipo se da cuenta que hay que ser sinceros y que el Inter es en esta temporada superior a Juventus. Y se cayeron anímicamente, Guille, y de ahí para acá hemos tenido una racha tremendamente negativa. Sí, sin lugar a dudas, pasó factura.
Sin embargo, hay que preguntarse por qué, o si será totalmente cierto que un empate contra Empoli, porque a ver, ¿contra Empoli perdimos o empatamos? Contra Empoli empatamos. Entonces, tampoco es que podamos estar hablando de que, o sea, está bien, lo declara Dusan, lo declara alguien interno al club, y yo no voy a venir desde miles de kilómetros lejos de Torino a cuestionar algo así. Pero, a ver, hay mucho que hacer a nivel de liderazgo, a nivel psicológico, porque el hecho que empates un juego, no por eso es aceptable que vengas y hagas un desastre en los siguientes 4 o 5 partidos. Perdóname, pero sí, yo no le compro ni un poquito a Dusan que por el hecho, a ver, déjame ver qué es lo que se nos vino después del partido contra Empoli. El derbi de Italia. Ok, que porque no pudimos ganar contra el Empoli, que porque se hizo expulsar Milik contra el Empoli, después hayamos perdido sin proponer absolutamente nada contra el Milan, y después en casa que nos haya ganado el Udinese, y después ir a empatar contra el Verona, y después ganarle con un gol de Rugani al minuto 95 contra el Frosinone, y que después se gane el Napoli con un entrenador que hace 3 o 4 fechas agarró el equipo. Entonces, perdóname, muy Dusan Vlahovic puede ser, pero es ridícula la excusa que porque no pudimos ganarle al Empoli nos caímos emocionalmente y ahí se acabó todo. Es ridículo. Sí, digamos que, pero bueno, es algo que nosotros ya lo veníamos platicando en otros lives. Era obvio de que eso les pasó factura. No es excusa para nada, pero es obvio de que eso les pasó factura. El único que reaccionó bien en el penal fue Rugani, dicen por acá. Paul Gutiérrez dice, el segundo puesto importante también por la Supercopa. Claro, así es. El segundo lugar de Serie A se clasifica a la cuadrangular de la Supercopa, al igual que los 2 finalistas de la Copa Italia. ¿Extrañaron a Kostic? Te preguntan por acá, Gerson Hernández, que si extrañaste a Kostic, dicen. No, la verdad que no. Lastimosamente, esta vez Iling, porque sí hay que decirlo. Yo no creo que lo haya hecho mal, Iling. No lo hizo mal, pero por lo que se le mide, que digamos que son goles o asistencias, no hubo producción ahí, ni modo, lástima, pero no lo hizo mal. No lo hizo mal, Iling. Yo creo que necesita continuidad, al igual que Miretti, y lastimosamente a veces en este equipo no se dan las circunstancias. Lo que sí les quería decir es que si les gusta este contenido, por favor denle like al video, suscríbanse al canal, ayúdennos con la membresía de Bianconeri Gold, nos pueden mandar super chats, nos pueden mandar super thank yous, super stickers. Hay muchísimas maneras para apoyar a Bianconeri Zona en español. Estamos también en Spotify, a donde estamos subiendo constantemente los podcasts. Tenemos nuestra comunidad de WhatsApp y también estamos en Instagram. Así que desde ya pues les pedimos su apoyo con likes, con compartir el canal, con la membresía de Bianconeri Gold, como sea. Todas las ayudas son importantes para nosotros, pues para seguir generando más y mejor contenido. Bueno, ¿qué calendario el que se nos avecina, Guille? Sí, ahora vamos a ponerlo, es tremendo. El calendario, bueno, el próximo 10, que es el próximo domingo. Aquí te lo pongo, mira. A ver. Sí, mira, contra Atalanta, Genoa en casa, sí, Lazio. Doble, en Copa Italia y en Serie A. Sí, luego Fiorentina y luego Torino. Hay que decirlo, y a mí me gustaría amarrar todo esto, Bruno. No sé si estamos listos por ahí. Estamos, claro que sí. Pero a ver, yo ya sé por dónde vas. Definitivamente el calendario es sumamente complicado. El partido de este próximo domingo a las 6 de la tarde, hora italiana, no tan temprano, hora América Latina.
lo cual se agradece. En un domingo va a ser muy complicado, muy complicado. Atalanta viene de perder contra Boloña en casa. Este es un partido, este es un choque directo, como decía Allegri. No va a jugar Vlahovic, que está lesionado, está suspendido, perdón. Muy probablemente no va a jugar Weston McKennie, aunque se dice de que puede recuperarse de su hombro dislocado. Rabiot está con el tema de su dedo, la dislocación de su dedo, tampoco va a ser de la partida. Matías Perín lesionado, Kean no se sabe, Moise Kean si va a regresar, en fin, muchas, pero muchísimas bajas. Y yo quería traerles también esta tablita. A ver, explícame la guía, por favor. ¿Qué estamos viendo? Bueno, lo que estamos viendo, señores, es, digamos que en fútbol, yo creo que todos estamos relacionados con el concepto de el estado de forma, cómo llegan los equipos. Entonces, si nosotros vemos el estado de forma de los últimos 5 juegos, esta es la tabla de posiciones de los últimos 5 juegos de todos los equipos de Serie A. Y podemos ver que el Inter, por cuanto no ha perdido, ni siquiera ha empatado. Y lleva 17 goles a favor y solo 2 en contra. Es tremendo lo del Inter. Así que, pues bueno, nos guste o no, lastimosamente el Inter tiene un estado de forma escandaloso. Mira el Boloña de Thiago Motta, por favor. Y el Boloña de Thiago Motta, que nos debería de interesar a todos acá, también ha obtenido el 100% de los puntos disputados en los últimos 5 juegos y está en segunda posición en cuanto al estado de forma, es decir, la Roma de Rossi también. La actualidad de los equipos. La Roma de De Rossi ha ganado 4 y ha perdido solamente un partido. El Milan, y aquí van a entender mucho la proyección del cierre, el sprint final que les vamos a mostrar dentro de un momento. Van a entender por qué el Milan se va a encontrar posicionado como se encuentra. Y si tenemos que ir a ver dónde está la Juventus, váyanse hasta abajo. Estamos en zona de descenso, casi que 16avo, los últimos 5 partidos de la Juventus. 3 perdidos, 1 empatado y solamente uno ganado. Realmente, el Cagliari, el Hellas Verona, el Udinese, el Torino tienen mejor momentum. El Empoli, mira el Empoli dónde está. El Empoli va 7º. Increíble. No, es tremendo ver este tipo de datos, sinceramente. Ver el momento que está pasando tan trágico esta Juventus. Y también yo quería enseñarles algo por acá, porque a mí sí me hace muchísimo ruido. Déjame ver si puedo quitar. Quiero quitar esto. Un segundito. Estos son los goles que ha marcado Dusan Vlahovic desde que llegó a Juventus en 2022. Y quiero, sin decirle absolutamente nada a nadie, que los miren y que miren a los rivales a los que le ha marcado y que saquen ustedes sus propias conclusiones. Porque a la fecha sigue sin poderle marcar al Napoli, sigue sin poderle marcar al Milan, sigue sin poderle marcar a la Fiorentina. Le ha marcado solo una vez al Inter, una vez a la Roma, una vez al Atalanta. Es decir, bueno, en fin, saquen ustedes sus propias conclusiones, por favor. Revelador, la verdad, la gráfica que estamos viendo. Y ojo, no estoy diciendo, no quiero desmeritar el talento de Vlahovic, pero todavía no es un top player. Y hay que estar clarísimos todos de esto. Bruno, el único top player que tiene Juventus, a mi juicio, es Gleison Bremer. Muy de acuerdo con eso. Digamos, es que, a ver, los números, esa es la ventaja de los números. Yo creo que todos aquí saben mi afinidad por los números y
Y a ver, o sea, hay muchas personas que no les gusta, otros que sí les gusta un poquito más, pero esta es la ventaja, es que estamos viendo ahorita algo revelador que al ojo desnudo, por llamarle de alguna forma, no se puede ver, hay que entrar y analizar, y aquí lo que estamos viendo es que a Dusan Vlahovic le hace falta y siempre se queda corto en los compromisos importantes. Entonces, esto no es ni siquiera una opinión. Esto es simple y sencillamente ver los datos e interpretarlo. A ver, y no hay ni siquiera mucho que interpretar, porque a veces los datos se prestan a diferentes interpretaciones, pero es que acá tampoco es muy difícil sacar una conclusión alejada de lo que acabamos de decir. Pero bueno, terribles datos, dice Abraham Ramos, pero miren ese -2 de diferencia de goles. Febrero fue un mes muy difícil para la defensa, absolutamente. Lo que antes parecía ser una certeza, ahora estamos muy complicados. Quien apareció fue José Gregorio Perdomo, le mandamos un gran saludo. José Gregorio. Usted dice, bueno, luego dirán que no estamos en crisis. Y a Flavio, a ver Flavio, explícame por favor tu comentario, porque es que si vendemos a Bremer, apagamos la luz y nos vamos todos, porque creo que es de lo poco muy rescatable de esta temporada. Sí. Y ahora viene esta parte, la parte en la que Guille va a explicar, porque esto es responsabilidad de Guille. Esta es una proyección de lo que resta de temporada. Pero Guille, por favor, explícanos cómo llegamos a estos números, cómo llegaste a estos números. Listo, ok, bueno, primero que nada tengo que definir qué es una proyección. Esta es para llamarlo en términos generales, es un estimado de acuerdo al comportamiento que estos 4 equipos que estamos mostrando, Inter, Milan, Juventus y Bologna, han tenido. Entonces, de acuerdo al desempeño que han tenido en 27 fechas, ya se puede entender cuál es el comportamiento, el desempeño que se van a tener en las próximas 11 fechas que restan para completar el 100% de la temporada actual. Entonces, acá solamente estamos ofreciendo una perspectiva, solamente estamos ofreciendo una vista de lo que pudiese llegar a ser. No estamos diciendo que así va a ser, no estamos diciendo que así queremos que sea. Pero esto es en base al momentum que acabamos de ver, en base al comportamiento del equipo en las últimas 10 fechas. Correcto. Es una serie de factores, pues tampoco es que ha sacado el número debajo de la manga. No, créanme que yo nunca hago eso, respeto mucho los números y los respeto mucho a ustedes, no les voy a venir a presentar cualquier cosa. Me puedo equivocar, sí, pero acá les ofrezco. Es una proyección, ¿verdad? Esto es obviamente, hay un margen de error, es obvio, es fútbol, si tuviéramos una varita mágica, pues obviamente no estaríamos acá, pero lo importante es ver más o menos, o medir más o menos cómo pudiera comportarse pues los equipos en lo que resta en este sprint final de temporada de Serie A, que ya no queda nada, quedan 11 fechas. Quedan solamente 11 fechas y por favor denle en zoom. Aquí podemos ver de que el Inter, a pesar que viene muy bien, va a tener una desaceleración. Si ustedes se fijan, desde la fecha 30 hasta la fecha 35, consideramos que el Inter pudiese bajar su desempeño un poco, entendiendo entendiendo que va a ser campeón con fechas de antelación. Claro, entendiendo ellos la ventaja que ya tienen. Entonces van a comenzar a sumar solamente de a 1, ya no tanto de a 3. Van a comenzar a perder algunos partidos y van a terminar en la fecha 38 con 92 puntos, ganando sumamente cómodo la Serie A. El Milan, lastimosamente, quiero enfatizar que lastimosamente consideramos que va a llegar a rebasar a la Juventus y va a terminar segundo lugar con 80 puntos, con 77, alrededor de 77 puntos vamos a terminar nosotros, a pesar que en la actualidad estamos un punto arriba del Milan. ¿Okay? Nosotros a fecha 27 estamos un punto por encima del Milan, tenemos 57 puntos hoy. El Milan tiene 56, pero va a terminar
3 puntos arriba de la Juventus. Y el Bologna muy cerca, no le van a arrebatar el cuarto lugar, ni siquiera el Napoli, ni la Roma, ni el Atalanta. El Bologna va a terminar. Ojalá que el Bologna se meta a Champions. Yo quisiera que el Bologna se meta a Champions, un equipo histórico en Italia, un equipo con una historia riquísima, con una historia llena de anécdotas, y pues que creo que ya lo merece. Ha hecho una temporada de ensueño Thiago Motta, y no solo él, sino muchos jugadores que han brillado y que seguramente van a salir de Bologna al finalizar la campaña, ¿no? Yo quiero reiterar, esto es solamente una proyección, Sí. No refleja lo que Bianconeri quiere, no refleja lo que a exactitud va a llegar a pasar. Sin embargo, sí les puedo garantizar que se ha hecho con mucha responsabilidad y con mucho conocimiento técnico y numérico. Entonces, yo considero que algo similar, podemos llegar a ver al final de la temporada. Si no es así, los esperamos acá para que me cuelguen, porque pues... Alguna apuesta tiene que haber, ¿no? Si fallas en la proyección, creo yo. Alguna apuesta debería de haber, no sé, te quitas la barba, te rapas, no sé, algo así. Esperamos que en los comentarios nos digan qué es lo que en los comentarios ya nos están diciendo cosas. Mira, primero que Abraham dice que lo único bueno es que por lo menos el Inter no va a romper el récord de Conte de puntos, ¿no? De los 102. No lo va a hacer. Blixa nos dice, ojalá alcance para la Champions. En fin, ojalá que alcance para la Champions. Eso es al final a lo que nos hemos quedado. ¿Cuántas posibilidades de disparo contra los equipos que no ha marcado? Ayer sí falló, pero en otras ocasiones no le llegan balones. Esto refiriéndose a la tablita que mostramos de Vlahovic. Sí. Y con esto terminamos todo digamos, esta sección del Napoli-Juve, de lo que se viene, de la forma del equipo, de la proyección, de lo de Vlahovic. Y se viene ya este domingo a las 6 horas, hora italiana, el Juve-Atalanta, la Juventus que recibe al Atalanta en el Allianz Stadium. Pero también en esta misma fecha se va a jugar el Bologna-Inter, un partido súper importante también, porque tanto el Juve-Atalanta como el Bologna-Inter son partidos con equipos que están ahí en los primeros 4 o 6 lugares, ¿no? El otro partido que se juega es el Milan-Empoli, en donde el Empoli llega en una buena forma o en un buen momento, y el Milan también. Otro dato no menor es que el Atalanta tiene 3 partidos sin poder ganar, y la Juve no pierde contra Atalanta en los últimos 5 partidos. También hay que hacer la precisión de que no es que se ha ganado todo, de hecho solo se ha ganado 1 de esos 5 partidos y el resto han sido 4 empates. Como decíamos ya, vamos a jugar sin Rabiot, sin McKennie, vamos a recuperar quizás a Danilo, quizás a Moise Kean, quizás a Weston McKennie. Vlahovic está suspendido. En fin, partido sumamente complicado, Gui, el que se nos viene, y por qué no empezar a pronosticar desde ya. Así que claro, saquen ya la bolita mágica y empezamos a recibir pronósticos. Partido durísimo, partido complicado el de este fin de semana. Vamos a empezar a leer comentarios de todos ustedes, de los pronósticos, y empezamos obviamente con el primero, con César. Bienvenido, César, no te habíamos leído. Dice que ganamos 2-1 y que va a ser un partido duro y áspero. Luego dice Jorge Cerritos que la Juve le gana al Atalanta 3-1. Jorge Cerritos, que ha tenido una racha de aciertos importantes en estas últimas fechas. Ya vamos a mostrar la tabla. Claro que sí.
Abraham Ramos que nos dice Atalanta 0, Juventus 0. Abraham ve un empate que tampoco está tan disparatado, sobre todo tomando en cuenta el historial. Subte nos pone que la Juve le gana 2-1 al Atalanta. Tenemos también el pronóstico de Anderson Neo que dice que empatamos 2-2. Y hasta acá me quiero quedar de momento, en lo que los demás empiezan a escribir sus comentarios y sus pronósticos. Los que nos están viendo en diferido, los que no nos están viendo en vivo, por favor dejen sus comentarios en el video que nosotros los vamos a registrar. Guille, ¿cómo ves este partido? Y dame tu pronóstico. Sí, es un partido complicado. Mira, la Juventus en casa, porque vamos a jugar en casa, gana el 69% de sus juegos en casa. El Atalanta únicamente el 31% de sus juegos como visitante. Entonces descartamos de una vez que el Atalanta gana el partido. Pero entendiendo el momento de la Juventus, creo de que se nos avecina un empate, lastimosamente, y 1-1 me parece el resultado más razonable. Ok, muy bien. Bueno, yo también tenía el 1-1, pero en aras de no repetir, vamos a confiar un poquito en que Juventus levanta cara, levanta su moral y pues gana. Vamos a ponerle 2 Juventus, 1 Atalanta. La Juve gana 2-1. Listo. Alexis Rosquet, mira, te dice, la proyección es una guía para saber cómo terminará la temporada. No tiene que ser verídica. Exactamente, gracias. Alexis. Gracias, es exactamente Alexis. Esto, ¿no? Justo es eso. Una proyección. Justo y eso. Luego, pues, Alexis nos deja su pronóstico. Nos dice que la Juve le gana al Atalanta 2-1, el mismo marcador que dije hace un segundito. Gracias, Alexis. ¿Sabes, Alexis? Sería bueno, que a partir de la próxima temporada estés desde el principio dando tus y ojo, para Alexis y para todos, para que puedan participar por la camiseta que ahora se está disputando de segunda temporada ya, que estamos vamos a dar una camiseta al ganador de los pronósticos, así que vamos a pasar más tarde cómo va la tabla, porque está sumamente reñida esa tabla de posiciones, que Franco Alteiro, que Hans, que... Mira, hablando de Franco, acaba de pronosticar el 2-1. Ahí está, mira. Acaba de pronosticar el 2-1 a favor de Juventus. Bueno, repite igual Alexis el 2-1. Y bueno, vamos con la tabla, Guille. Acá te la dejo. Listo, podemos comenzar a ver la tabla de resultados de los que llevan 17 puntos. Mira, nuestro amigo Gabriel Battistelli de Bianconeri Gold, 17 puntos. Vamos desde los 16. Abraham Ramos, 16. También Isa con 16 puntos. Nadie más con 16. Vamos con 17. Tiene Gabriel Battistelli con 18 puntos. Tenemos a Walter Pichardo. Tenemos a Nicolás Bonín, nuestro querido Nicolás Bonín. Daniel Seijas con 18 puntos. Raimundo Ruiz con 18 puntos. Y ya, nadie más con 18 puntos. Vamos con 19 puntos. Nadie con 19, con 20 puntos. John Chirinos, saludos John. Luis Pardo con 20 puntos también. Y Subte, el actual campeón defensor de la tabla de pronósticos de Bianconeri en español, con 20 puntos. Con 21 está Blixa con 21. Muchos ánimos, Blixa, estás ahí nomás. Y mi persona con 21. Con 20. A ver. Perdón, con 22. Con 22. Hans Rodríguez con 22. Y Jorge Cerritos con 22. Perdón. Hans y Jorge están pisándole la cola por ahí a Alterio, mira. Súper cerca, mira. Cerritos y Hans Rodríguez, sí.
súper cerca. Bueno, Guille, y me has puesto todos los puntos que no me habías contado. Hace falta uno. Yo creo, ojo, creo que te debo uno. Voy a enfatizar porque en creo. hay que buscarlo porque hubo como 2 o 3 partidos que no me sumaste. No, pero sí los encontré todos, pero ahorita sí me hace falta uno en cuanto Ya. al Lecce Juventus. Así que, Muy bien. pero bueno, así que estamos contabilizando absolutamente todo y revisando todo. No, no es trampa, Franco, no es trampa, te prometo que no. Es este señor que no me ha asignado los puntos que he meritoriamente ganado. Oíme, Créanme acaba que de dar su pronóstico. créanme que lo hago con mucha responsabilidad y me tomo mi tiempo para ir buscando absolutamente todo. Y como capolista, Franco Alterio con 23 puntos que, mira, ya se mantuvo una buena parte de la temporada como líder de los pronósticos. Tiene rato ya en la punta. Claro, así que pareciera ser, a ver, Franco. No, falta mucho, faltan 11 fechas todavía, son mínimo unos 10, 11 puntos, así promedio, que todavía se van a sumar. No te la dejes arrebatar, Franco, la tenés casi que cocinada. Esperemos de que lo logres y nos vas compartiendo de una vez, pues, de cuál es el dorsal, con solo que no me vayas a salir, que es la de Kostic, la que querés. Bueno, bien. a cada quien, está bien, no pasa nada. Oíme, si les gusta este contenido, por favor, denle like al video, suscríbanse al canal. Les dejamos todos los códigos QR para poder ser parte de nuestra membresía de Bianconeri Gold. También les dejamos el código QR para ser parte de nuestra comunidad en Spotify, donde publicamos podcasts constantemente, nuestra comunidad en WhatsApp, también nuestras redes en Instagram. En fin, estamos por toditos lados, en todas las plataformas habidas y por haber. Si les gusta el contenido, apóyennos, que para nosotros va a ser un placer seguir pues dándole esto, ¿no? Alimentando esta gran pasión que tenemos todos nosotros. Mira, César, lo que te pone. Esa tabla está más falla que la de San Andrés, California. Ok, muy bien. Sí, hay un par de inconsistencias, César. Será un placer, dice Alexis Rosquet. Cerrito dice, el amigo Alterio será como el Napoli. Dejará los puntos al final. Bueno, está el reto sobre la mesa por parte de Jorge Cerritos a Franco Alterio. Oíme, mira lo que pone, que quiere la de Chiesa. Dice, no, la de Chiesa ya no la vamos a dar. El año pasado, ¿quién fue? Subte nos pidió la de Chiesa y pues nada, este año ya no. Este año puede ser o la de Chesney, o la de Rugani, o la de Sciglio. Tú elegís, Franco. O la de Wea. O la de Wea. Muy bien, bueno, en fin, así nos divertimos por acá. Va llegando pues ya el momento del cierre, el momento de desearles a todos una gran semana, una semana de éxitos para todos. Les mandamos un fuerte abrazo, les agradecemos por su presencia siempre y su lealtad a Bianconeri Zona en Español. Y esperamos que esta semana los llenemos de contenido. Les vamos a estar sacando shorts, videos y muchísima información por todas nuestras plataformas. Así que de mi parte, pues me despido desde ya. Esperemos que la próxima vez que estemos por aquí en un live sea para celebrar una victoria ante Atalanta. Chao, chao, Guille. Despedite. Chao, Bruno, y chao a todos los que nos acompañaron ahora, a los que nos van a ver en diferido, a los que nos van a ver en Spotify mañana manejando hacia el trabajo, ahora tal vez más tarde cocinando, mañana cocinando el desayuno, no sabemos, pero créannos que para nosotros es un gusto poder acompañarlos y que ustedes nos permitan llegar hasta la intimidad de sus casas. Así que gracias a todos los que no estuvieron. Ahora no estuvo Aaron, no estuvo Suri, no estuvo Isa. Hoy nos quedamos sin presencia femenina, ojo. Claro, así que pero los esperamos
y que puedan continuar siendo parte de esta gran familia. Estamos creciendo. La verdad es de que la comunidad en YouTube está, vamos en un crecimiento muy grande, pero no perdemos esa intimidad. Por muy grande que el grupo sea, no perdemos esa intimidad. Los conocemos a todos y los apreciamos absolutamente a todos. Así que, nada, permítanos seguir siendo parte de su semana. Así es. Forza Juve y nos vemos la próxima. Chao.